Hola a todos, bienvenidos a esta clase magistral de química de los colores. Hoy vamos a ponernos la bata de laboratorio para entender cómo un simple pigmento plasmado en un lienzo es en realidad una auténtica obra maestra de la ingeniería mineral. Vamos a meternos de lleno en las estructuras moleculares de dos pesos pesados de la historia del arte: el azul ultramar genuino, extraído del lápiz lazuli, y la azurita. Veremos cómo esta tremenda dicotomía, la estabilidad química casi eterna de uno frente a la inestabilidad volátil del otro, no solo dictó cómo pintaban los grandes maestros, sino que hoy nos sigue marcando las reglas de conservación del patrimonio mundial. Vamos a ello. Nuestro plan de estudios para este análisis es bastante directo. 1. La metafísica del color. 2. Química y estabilidad molecular. 3. Extracción e ingeniería mineral. 4. Geopolítica y maestría artística. Y 5. Patología y conservación moderna. Arrancamos entonces con la sección 1, la metafísica del color, más allá del espectro visual. Bueno, entremos de lleno en esto. Miren esta frase que resume perfecto lo que vamos a ver hoy. Y es que, piénsenlo, en la estricta jerarquía de la paleta histórica, el azul nunca fue un simple color. En el Renacimiento era literalmente el pigmento de lo divino, un indicador directo de altísimo estatus socioeconómico. Tenemos por un lado el lápiz lazuli, inmutable, representando esa estabilidad química absoluta que resiste casi todo lo que el tiempo le arroje. Y por el otro lado, la azurita, que es preciosa sí, pero es reactiva, caprichosa y súper sensible a su entorno. Esta gran diferencia de personalidades fue básicamente el motor de siglos de experimentación química en los talleres de arte. Pasamos a la sección 2. Química y estabilidad molecular. La brecha microscópica. Para entender por qué se comportan tan diferente, tenemos que irnos a lo micro. La arquitectura molecular de ambos es alucinante. El lapislázuli no es un mineral cualquiera, es una roca metamórfica compleja. Su componente azul, la lazurita, es un tectosilicato que actúa literalmente como una bóveda protectora, la famosa jaula de sodalita, que aísla por completo su principio activo. ¿Y la azurita? Pues todo lo contrario. Es un carbonato básico de cobre, muy denso con una estructura de cristales monoclínicos, cero bóvedas protectoras. Es en esencia una base de cobre físicamente expuesta a los elementos. Pero a ver, ¿cómo es que esta famosa jaula genera color? Pues el azul ultramar logra ese tono mítico gracias a un fenómeno espectacular llamado transferencia de carga. A diferencia de casi todos los demás pigmentos de la época, su color no viene de metales como el hierro o el cobre, viene de un radical de trisulfuro que está atrapado, prisionero, dentro de esa jaula de aluminosilicato. Esto le da una potencia visual increíble. Y menos mal, porque el lapislázuli tiene un índice de refracción muy bajo, de 1.50. Si lo mezcláramos en aceite, que tiene un índice parecido, tendería a volverse casi transparente si no fuera por la fuerza brutal de ese azufre atrapado. Ahora, si cambiamos a la azurita, las reglas ópticas son otras. La azurita se define por un fuerte pleocroísmo y una alta birrefringencia. En términos más simples, esto significa que tiene un índice de refracción altísimo, de entre 1.73 y 1.83. Esta es su gran ventaja inicial de fábrica. Cuando se mezcla con medios orgánicos, como los aceites, ofrece una opacidad muchísimo mayor a la del lapislázuli. Cubre más rápido y con una densidad visual superpotente. Sección 3. Extracción e ingeniería mineral. La ingeniería de la pureza. Y esto ilustra de manera brillante la complejidad química que manejaban en la antigüedad. Cómo sacaban el color puro de la roca en bruto. Para el azul ultramar genuino usaban el exhaustivo método del pastelo. El lapislázuli natural viene lleno de impurezas, como pirita y calcita. Así que, después de la molienda inicial, tenían que amalgamar el polvo con cera de abejas, resina de colofonia y aceites. Y luego, el toque maestro, la levigación selectiva. Amasaban todo esto en una solución de lejía y lograban una separación química increíble. Las partículas de la azurita pura, por su afinidad al agua, caían limpiamente al fondo, mientras que las impurezas se quedaban atrapadas en la masa cerosa. Un nivel de extracción fascinante. Por el contrario, el procesamiento de la azurita no necesitaba esa química extractiva compleja. Era estrictamente granulométrico, pura mecánica. Aquí, el tamaño de la piedra molida dictaba el color. Una molienda gruesa te daba un azul intenso y muy oscuro. Sin embargo, un error trágico y súper común en los talleres era pasarse y sobremoler la azurita. Si la hacían polvo demasiado fino, aumentaban tanto la dispersión de la luz que destruían la profundidad del color, terminando con un azul pálido, casi celeste, y arruinando la majestuosidad visual del mineral. Sección 4. Geopolítica y maestría artística. La economía del lienzo.
Alejemos un poco la lupa ahora porque toda esta química impactó directamente la economía global y las decisiones de los grandes genios. Miremos esta tabla. Es evidente cómo los artistas adaptaron sus técnicas a la química del material. Johannes Vermeer, por ejemplo, usaba el lapislázuli haciendo veladuras al óleo con muy poco aceite sobre bases oscuras, justo para exprimir al máximo ese cromóforo puro que vimos. Giotto, en cambio, usó azurita en los cielos de la capilla de los Scrovegni, pero como la azurita odia la alcalinidad del yeso fresco, se vio obligado a aplicarla en seco, lo que hizo que se desprendiera masivamente con los siglos. Pero Miguel Ángel, él entendía la química a la perfección. Para el juicio final, exigió toneladas de lapislázuli para los cielos, simplemente porque era el único azul que garantizaba que su fresco no se iba a volver verde con el paso del tiempo. Todo este derroche se debía a que el lapislázuli era, literalmente, el oro azul. Impulsaba las economías de la ruta de la seda y exigía contratos de azurro ultramarino que costaban fortunas. Esta locura duró hasta el año 1826, cuando el proceso Guimet logró hackear su química para crear el azul ultramarino sintético. Un desarrollo tan exacto que hoy en día los conservadores solo pueden distinguir uno del otro usando microscopía de luz polarizada, buscando la ausencia de esas pequeñísimas impurezas de calcita en la versión fabricada en el laboratorio. Llegamos a la última parte, sección 5, patología y conservación moderna, la batalla contra el tiempo. Toda esta historia aterriza hoy en los laboratorios de restauración, donde libramos la batalla química contra la degradación natural. Porque ni los materiales más sagrados se salvan del tiempo. Primero tenemos la famosa enfermedad del ultramar, que ocurre cuando el aglutinante de aceite envejece y se vuelve ácido. Este ambiente ácido ataca y colapsa nuestra famosa e indestructible jaula de aluminosilicato, soltando un gas y aniquilando el color. Por otro lado, el drama de la azurita duele aún más. Absorbe agua en un proceso de hidratación, una transformación pseudomórfica donde cambia su estructura y se convierte químicamente en otro mineral, la malaquita verde. Es un proceso inevitable que, si no se controla, transforma desgarradoramente los gloriosos cielos de la historia del arte en parches verde oscuro. Y la hidratación no es el único problema de la azurita. Sorprendentemente, también es víctima de la sulfuración. La simple contaminación del aire reacciona con su cobre y la transforma en cobellita, lo que vuelve la pintura completamente negra. Pero, y aquí viene una paradoja fascinante. Por ser un compuesto de metales pesados, la azurita es súper tóxica y resulta que esa toxicidad la convierte en un potente fungicida natural. Irónicamente, este riesgo mortal es justo lo que ha salvado a cientos de lienzos históricos de ser devorados por los hongos. ¡Increíble! Para detener estos desastres, los conservadores de hoy siguen reglas sumamente estrictas. Para salvar al ultramar, el control del pH es absoluto. Nada de barnices ácidos que detonen ese colapso molecular. Para salvar a la azurita de volverse verde, la estabilización higroscópica es vital. La humedad relativa se tiene que mantener firmemente por debajo del 50%. Y cuando la azurita se vuelve un polvillo inestable porque perdió su aglutinante, toca consolidarla. Para eso usamos resinas acrílicas probadísimas como el Paraloid B72, aplicadas en dosis bajísimas para volver a pegar las partículas sin alterar cómo la luz refleja en la obra. Así que, después de este viaje microscópico, les dejo esta reflexión. ¿Cómo cambia nuestra percepción de la historia al saber esto? Es loquísimo pensar que los mantos y cielos que vemos hoy en los museos quizás no sean del color que pintó el maestro renacentista. La alteración química, esa azulita volviéndose verde o negra, modifica la luz y nuestra propia conexión emocional con el pasado. Entender esta química no es solo un ejercicio académico pesado, es el único idioma que tenemos para diagnosticar, estabilizar y preservar nuestra herencia cultural. Es la prueba rotunda de que los colores de nuestra historia están en un constante, aunque invisible proceso de transformación. Espero que hayan disfrutado este análisis tanto como yo. Nos vemos en la próxima.